Buenos días, bienvenidos a esta transmisión del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. En unos minutos comenzamos. Muchas gracias. Por favor, apagar su micrófono y apagar la cámara. Solamente el ponente podrá tener su cámara activa y su micrófono activo. Muchas gracias. Here, sit down here. Aquí, papo, aquí. Okay, here you are. Sí, ¿Estamos listos ya? sí, yo ya estoy, compadre. Perfecto. Tú me dices a qué horas. Un aviso parroquial. Buenas tardes, bienvenidos a la transmisión del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. De la manera más atenta les solicitamos que a los asistentes que apaguen su micrófono y su cámara. En unos minutos dará inicio el evento nuestro moderador. Gracias. ¿Ahí estás, Armando? Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos y todas. ¿Comenzamos ya? Sí, por favor. Adelante. Correcto. Buenas tardes a todos y todas. En Buenas nombre de la tardes. Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en mi carácter de tesorero, le damos la más cordial bienvenida a este foro al maestro Roberto Batres Otro. En este momento me permito presentarles el currículum vitae del maestro Batres. Un poco largo, pero trataré de hacerlo más corto. Resúmelo, por favor, Armando. Con todo gusto. El momento actual es presidente de la empresa Artien, empresa constructora residencial en San Pedro Garza García. Tiene su maestría y licenciatura en emisión de empresas en la Universidad de Texas en Austin. Fue miembro del Comité Ejecutivo Profesor Coach en Management Education Institute en Arthur. Un momento. Un segundo. Tiene 37 años de experiencia en la cuestión de dirección estratégica. Fue fundador en la Cátedra de Competitividad y Desarrollo Internacional del EGAD de TEC de Monterrey. Ha estado en mucho tiempo dando clases también en Harvard, en la EGADE. En la EGADE. Ha estado participando también en Art of the Little desde el 87 al 94. Ha sido autor de varios libros.
Tiene numerosas conferencias y seminarios en los campos de su especialidad en el Center for International Affairs en Harvard University, en Secretaría de Economía, Universidad de las Américas, Universidad de Monterrey, Economist Intelligence Unit, Universidad Regiomontana y otras. Como consultor ha sido, y como profesor Batres, especialista en 3 grandes áreas: en dirección estratégica, organización y cultura gerencial, competitividad y desarrollo internacional de empresas y regiones. Fungió como uno de los principales asesores del gobierno federal en la negociación del primer Tratado de Libre Comercio. En fin, tiene mucha experiencia, trabajo con muchos clientes, Cementos Mexicanos, Posada de México, Grupo Proesa, Gobierno de Nuevo León, Grupo Bimbo, USA, FEMSA, Empresas Lanzagorta, Softec. También apoyó durante 10 años a un buen número de clientes en el extranjero. Grupo Mende Junior en Brasil, NIPCO en Estados Unidos, Distribuidora Venezolana de Azúcar, Autoridad Portuaria de Irán, Constructora STFA de Turquía y Medio Oriente. Es importante resaltar toda la experiencia que tiene él sobre este tema. Como comentario adicional nada más, antes de ceder la palabra al maestro Batres, la mecánica de esta presentación será la siguiente. En el transcurso de la conferencia le estaré formulando preguntas al maestro Batres y al final se seleccionarán las preguntas del público y se contestarán. A continuación le cedo la palabra al maestro Roberto Batres Soto. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Armando, y gracias a la Barra de Abogados de Nuevo León por esta invitación que me hace honor. Gracias. A ti. Miren, voy a hablar de las premisas de la 4T. Vamos a hacer una evaluación crítica de las premisas de la 4T. ¿Qué quiero decir? Vamos a entenderlos primero. ¿Qué quiero decir por las premisas? Quiero decir las convicciones fundamentales, las creencias con la cual el presidente López Obrador ganó la elección del 18. Con ejemplos se entiende mejor. Donald Trump ganó la elección en Estados Unidos en el 16, convenciendo a una gran parte del electorado que los salarios en Estados Unidos en el sector manufacturero habían caído porque los empleos se los robó China, palabras de él. O sea, fueron despojados de sus empleos. Y en segundo lugar, por el despojo que México les hizo al convencer a muchos empresarios a trasladar empresas a México. También los convenció de que otro factor que incidía en la caída de los niveles salariales de Estados Unidos era el trabajador indocumentado mexicano ilegal en Estados Unidos. Hubo otros factores, pero los más grandes fueron esos. Y un buen 40 y pico % del electorado se lo creyó. Los fenómenos de los traslados a China y a México obedecen a una complejidad que el presidente Trump no podía, ni puede aún, en mi opinión, entender. Para darles un ejemplo todavía más dramático de lo que quiero decir con premisas, Adolfo Hitler le vendió a un pueblo educadísimo, que es el pueblo alemán, la premisa de que la Primera Guerra Mundial la perdió Alemania porque fue traicionada. Los traidores de noviembre. Y además les dijo que detrás de esos traidores estaban los banqueros, el gran dinero, y que ese gran dinero era judío, de banqueros internacionales judíos, que por otro lado, esta es una gran incongruencia, servían al comunismo. Y de esto convenció a una gran parte de los alemanes y ganó democráticamente, como ganó Trump, como ganó López Obrador, como ganó Jair Bolsonaro en Brasil con otra tanda de engañifas, como ganó Boris Johnson en Gran Bretaña
Eso ocurre y nos ocurrió. Esas convicciones o premisas son las que vamos a examinar. Y son 5, en mi opinión, principalmente. Habrá más, pero creo que estas 5 son las fundamentales. Una, que el crecimiento mexicano con los gobiernos llamados por él neoliberales fue lentísimo. Que el resultado neto de esa lentitud del crecimiento es la pobreza, una creciente pobreza en el país. Que el resultado del lentísimo crecimiento y la pobreza resultante, otra consecuencia fue una creciente desigualdad sin par en América Latina y en el mundo. Palabras de él en la campaña y palabras escritas en su plan de gobierno. Crecimiento, pobreza, desigualdad. También dijo que el país estaba lleno de criminalidad y de homicidio, por un lado resultante de la pobreza y por otro lado resultante de la catástrofe de la intervención militar para reprimir al narco organizado. Y en quinto lugar, convenció a una mitad de los votantes, de los que votaron, no de todo el padrón, pero convenció a 53% de los que sí votaron y que votaron por él, de que Pemex fue objeto de un saqueo sin precedentes y que la reforma energética era negarle al país la soberanía sobre su preciadísimo petróleo para devolverlo a la iniciativa privada. Crecimiento lento, pobreza, desigualdad, criminalidad y petróleo. De esas 5 cosas vamos a hablar rápidamente en la siguiente media hora, más o menos. Nos vamos a tardar un poquito más dependiendo de las preguntas que ustedes tengan. Primero voy a hablar de crecimiento y pobreza, porque es muy difícil desligarlos. Y al terminar ese tema, por favor, háganme las preguntas que tú, Armando, quisieras. Con todo gusto, así lo haré. Eran las que quisieran los oyentes. La tasa de crecimiento de la economía mexicana, en efecto, fue pobre. 2.4 en promedio durante los 30 años de lo que podríamos llamar la era neoliberal. De Miguel de la Madrid para acá. Gobiernos del PRI y del PAN. Dijo López Obrador, y dice su plan de gobierno, está escrito. El resultado de eso es que el 42% de la población es pobre. Bueno, vamos a ver esos numeritos. Ojalá que tengan ustedes con qué apuntar. Hay algunas cositas con las que quisiera que se quedaran. Un promedio puede ser un indicador muy poderoso o puede ser un espejismo. Imagínense que ustedes son un inspector de escuelas primarias y entran en un salón con 32 estudiantes, somos 32 entidades federativas, 32 estudiantes, y se encuentran con que 10 sacan 8 y 9. Aproximadamente 8 o 9 más sacan calificaciones regulares, 6, 7, 7.5. Y otros 8 o 9 están atrasadísimos y sacan 0 o sacan 1. Yo, inspector, le diría al profesor, eres un inepto, no sabes enseñar. Y él me diría, pero mira estos 10, qué buenos estudiantes, sí han aprendido con mi método. Y mira estos otros 8 o 9 que no están tan bien, pero han aprendido y pasan. Bueno, y entonces, ¿por qué los 8 o 9 que no pasan no aprenden? Pues esa sería la pregunta. Pero yo no empezaría con decir que el maestro no sirve. Si tiene 9, 10 estudiantes muy buenos,
algo es más complejo que el promedio, porque yo promedio esas calificaciones y me da un 4, 4.5. Pero ese promedio no refleja una realidad, porque todos los promedios se componen de datos y alrededor de los datos hay una cierta dispersión. Cuando la campanita que refleja la dispersión es muy alta, quiere decir que los datos están concentrados y ese promedio indica verdades. Cuando la campanita está muy aplanada, quiere decir que los datos son muy dispersos y estoy revolviendo cosas que no debería de revolver y me sale un promedio aritmético bajísimo. Bien, ese es el caso de México en los últimos 30 años. El neoliberalismo y particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comenzó en el 94, provocó, junto con otros temas que voy a tocar también, que unos estados crecieran muy bien, otros de regular a bien y otros muy mal. Y el famoso promedio de López Obrador refleja eso, una dispersión muy amplia. Sí, Armando. Si puedes bajar un poco más la cámara para que se pueda ver todo esto completamente. Ahí está correcto. Gracias. De nada, Armando. Gracias. Entonces, el promedio, lo vamos a ver a continuación, refleja una gran dispersión. Quédense con esa idea. Una dispersión que va desde crecimientos de ceros y unos, pasando por otro grupo con crecimientos medianos de 2, de 2,5, y otros con crecimientos de 3,5, 4, 4, 5,5. Una gran dispersión. Esa dispersión México no la había tenido antes del tratado, antes del neoliberalismo, cuando el modelo económico era puertas cerradas, era aranceles altos a las importaciones, era exportar commodities, petróleo, camarones, café. Cambió. Pero no fue de la Madrid el que hizo el cambio, ni Carlos Salinas, fue el mundo. La globalización no la hicimos nosotros. Nosotros a partir de la Madrid y Salinas la aceptamos. Reconocimos, oye, esto es cierto. Oye, nos tenemos que adaptar. Bien. Además de que el promedio esconde números muy dispersos, hay otra característica del crecimiento que tenemos que tener en cuenta: su durabilidad, su continuidad. Fíjense ustedes, y tomen nota, estos datos me los escarbó un economista muy competente, a pedido mío, porque yo sospechaba que estaban ahí enterraditos, y casi nunca se ven. Fíjense, en los años de Zedillo hubo 21 trimestres, no meses, trimestres, 21, de crecimiento consecutivo. 21 trimestres. Del 0,3 al 0,8, de la mitad de Fox al inicio de Calderón, hubo 21 trimestres también de crecimiento a buenas tasas. Con Zedillo a 4.9, con Fox y Calderón a 3.1. Con Peña, y acuérdense que entre Calderón y Peña tomó lugar la gran recesión en Estados Unidos, que nos pegó mucho porque ya estábamos inmersos en el Tratado de Libre Comercio, en el NAFTA. Pero hubo 25 trimestres, una continuidad en el crecimiento de este presidente tan vapuleado, posiblemente deshonesto, en fin, ¿para qué les cuento? 25 trimestres con crecimiento sostenido a más o menos 2,5%. Ahora bien, volviendo a la dispersión alrededor del promedio, pues fíjense ustedes que Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis, ya estados del Bajío y los del sureste extremo, Quintana Roo y Yucatán,
Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, crecieron del 2.7 para arriba. 2.7 es el numerito que la OCDE, la Organización para el Desarrollo, Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico, considera que de ahí para arriba lo podemos llamar un crecimiento digno del nombre. Son tantos como 12 estados. Nuevo León está hacia abajito, en 2.8. Ya había estado en los 10 años anteriores, esto es del 08 al 18, en los 10 anteriores habíamos estado cerca del 5. Nuestro crecimiento bajó, pero todavía arriba del 2.7. Luego tenemos a varios estados, inclusive Michoacán, la Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Coahuila, entre 2 y 2.7. Pero luego tenemos que Campeche se contrajo 5%, no creció, se contrajo 5%, del 0.8 al 18. Tabasco creció abajo del 1, Chiapas abajo del 1, Veracruz apenas arribita del 1, Oaxaca, Guerrero, Morelos, todos los anteriores estados densamente poblados, entre 1 y 2. Entonces, ese es México. México es un país con diferencias regionales en el desarrollo marcadas y agudas, como Italia, por ejemplo. El norte italiano, el norte de Milán, Parma, Venecia, Bolonia, es un país diseñador de cerámica, de autos deportivos, de yates de lujo, de prendas de vestir de cuero, las más finas del mundo. Y luego tenemos un sur pobre y les ha tomado décadas remediarlo y todavía no puede. Pues así estamos nosotros, así somos. Entonces, y por otro lado, el neoliberalismo trajo, que no los gobiernos anteriores al neoliberalismo, una gran continuidad. Yo, como dijo Armando, yo soy un empresario. Y si yo veo que los últimos 3 años me fue bien y que este año me está yendo bien, ¿por qué voy a pensar que de repente el año que entra me va a ir muy mal? Y que la economía de Monterrey, de Nuevo León y del país se va a dar un centón. Si tengo 21, 22, 18, 15, 24 trimestres de crecimiento continuo. Miren ustedes, Estados Unidos creció solamente 3% compuesto al año. No los 8, 12 de Japón de los 70s y 80s. No el 7, 8 de China de los 80s y 90s. No, 3. Pero 100 años. 100 años casi consecutivos, con sus recesiones cíclicas inherentes al capitalismo que típicamente, excepto la Gran Depresión, duran 1 año o 2. Con eso bastó para que Estados Unidos fuera lo que es hoy. Nosotros no íbamos por buen camino. Y aquí no me refiero al 19 ni al COVID, porque no puedo, no tengo datos hechos, analizados como para hacerlo. Les diré cuando sepa algo del 19. Pero hasta el final del 18, inicio del 19, considerando los 2 primeros trimestres del 19, así eran las cosas. El promedio mexicano era un espejismo, no se entendió, no se explicó, no se comunicó, y la dispersión regional, apenas ahora que estamos hablando del pacto fiscal, el pacto federal fiscal, se empieza a reconocer. Pero de la cantaleta del bajo crecimiento que causó la pobreza, de ahí vino en buena parte el triunfo electoral de un demagogo. Ahora hablemos de la pobreza. Sí, Armando. Con la información que nos está proporcionando,
te voy a hacer una pregunta. No, déjame terminar con el tema de la pobreza, porque está De acuerdo, adelante. está muy asociado a la dispersión y a los estados federativos. Sí. Si el crecimiento lento mexicano, ojo, la lentitud es del promedio, no de los crecimientos verdaderos al ras de la tierra en las entidades federativas. Si el crecimiento fuese independiente de la pobreza y el crecimiento fue lento, pues esperaríamos que la pobreza hubiera subido en todas partes. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ese crecimiento lento produjo pobreza. Pues hacemos una radiografía por estado, y no hay otra manera de entender este país hoy día más que por estado. Las cifras nacionales son promedios que no dicen nada. Ok. En los estados con altos crecimientos, por lo cual quiero decir del 2.7 para arriba, 3.40 como San Luis Potosí, 4.2 como Querétaro, 4.5 como Aguascalientes. Los niveles de pobreza son 14% en Nuevo León, 22% en Coahuila, 27% en Querétaro, 28% en Jalisco, de 30 para abajo. Son niveles equiparables a los de, por ejemplo, en Latinoamérica, el país con mejor calidad de desarrollo, que para mi gusto es Chile. 15, 20, 25 como porcentaje de pobreza. Ok. ¿Y cómo fueron los que no crecieron? Pues aquí les va, mis amigos. Aquí les va. Con una mano estoy dando vuelta a páginas. Miren ustedes, en los estados como Chiapas, con crecimientos abajo del 1%, la población en pobreza es de 76%. En Oaxaca, 66%. En Veracruz, con un crecimiento de apenas 1.4 promedio, 62% de promedio. Entonces, el grupo de 9, 10 estados con crecimiento lentísimo tiene porcentajes de población en la pobreza cercanos o hasta bastante arriba del 50%. Repito, los estados con crecimiento lento tienen altos niveles de pobreza, cercanos al 50% y muchos bien arriba. Y los estados de crecimiento rápido tienen niveles de pobreza mucho menores, en los 15, 18, 20, 22 y hasta 30. Entonces, es lo mismo. Donde hubo crecimiento, bajó la pobreza. Esa es la verdad. Donde no hubo crecimiento, o se mantuvo o hasta subió la pobreza. Ya de aquí me voy a las preguntas. ¿Por qué? Yo mismo me hago la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los estados? ¿Hay algo que ocurre en los estados que sí crecieron y donde sí bajó la pobreza? Para mí esa sería la pregunta correcta. ¿Por qué tus alumnos que están tronados y sacan unos 12 y 13, cuál es la diferencia en sus hábitos de estudio y aprendizaje frente a los que sacan 8 y 9? ¿Verdad? Nuevo León es un magnífico ejemplo para responder. Los años del gobernador Jorge Treviño, hace 30 años, se crearon clústeres, la figura de clústeres, más allá de las cámaras empresariales, agrupaciones de empresas afines, por ejemplo, electrodomésticos, por ejemplo, autopartes, por ejemplo, software. Y esos clústeres de empresarios se pusieron a trabajar teniendo juntas quincenales, muchos, los que menos mensuales, con los funcionarios
de la Secretaría de Economía, de lo que era la Secretaría del Trabajo, del tesorero y muchas veces del gobernador. Y hemos tenido una larga sucesión de secretarios de Desarrollo Económico o de Economía, trabajando hombro con el empresariado y sobre todo con las empresas medianas. Llámese Jorge Arrambide, llámese Alejandro Páez, o Fernando Turner, o el actual Rusildi. Todos con diferentes banderas del PAN, del PRI, independientes, todos han mantenido una política de clústeres. Ahí voy, Armando. No. Una política de clústeres que primero se trasladó en los años 90 a Querétaro. Vino de Baja California Norte a nosotros. Existe en Chihuahua, Baja California Norte, Sonora, Nuevo León. Recientemente, hace unos 5 o 6 años, arrancó en San Luis y en el Bajío, en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco. La he buscado en los estados del sur y no la hay. Ahora, ¿por qué no la hay? Es otra pregunta. Y aquí, Armando, por favor, voy a hacer una pausa. Sí. Llevamos las 2 piezas centrales de esta presentación. Hagan preguntas, por favor. De acuerdo con lo que estabas comentando, me pregunto, la 4T prometió crear 2.5 millones de empleos. ¿En tu opinión alcanzará la meta? La siguiente pregunta es otra. La 4T prometió crear... Mejor haz una a la vez, porque si no se me olvida. ¿Sí? De acuerdo. ¿Me estás preguntando que si yo opino que alcanzará la meta? Sí, eso es no, una... de ninguna manera. De ninguna manera, porque ya en el 19, sin el COVID, la creación de empleos bajó al menos del 50% de lo que fue en el último año de Peña Nieto. Menos del 50%. Este año con el COVID, aunado a la recesión que ya traíamos por sus decisiones de inversión, aunado a que no existe en este gobierno nacional una política contracíclica para amainar el embate del coronavirus, va a haber una pérdida de empleos sin precedente desde la Gran Depresión. Y no, yo no creo que se recupere. No, mi respuesta es rotundamente no. Se necesitaría algo tan excepcional como el coronavirus, pero en el lado positivo. Cuando yo estaba estudiando, me recuerdo que estaba viendo la Gran Depresión de Estados Unidos y duró no 1 año, no 2 años, duró como 6 o 7 años. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no, Armando, porque la Gran Depresión, lo que se llama la Gran Depresión fue en los años 30. 30, así es. Tú no habías nacido ni eras estudiante en los años 30. No, dije, cuando estaba estudiando, cabe aclarar. Yo vi y estudié la Gran Depresión. Ok, perdón, muy bien. Por eso durará mucho tiempo lo que es la Gran Depresión a la que haces mención tú ahorita. Nadie lo sabe. Ojalá que no dure tanto. No sé. La verdad es, no sé. Ni nadie sabe. Yo creo que estamos ahora entrando en una recesión muy profunda o inclusive en algo que podríamos llegar a llamar una depresión. Yo sí, mi opinión honesta es que sí estamos cayendo en una depresión donde la contracción del PIB va a ser de 8, 9, 10, 11% este año. Y si bien te va, llegarás a una contracción menor o 0 crecimiento el año que entra. 2 años va a durar, 3 tal vez. De ahí en adelante, Armando, no sé. Me gustarían preguntas de alguien más. A ver, permíteme tantito. No tengo ninguna pregunta que me estén haciendo. Tengo una pregunta aquí. A ver.
esta disparidad de crecimiento estatales, ¿cómo se ve afectada por las distribuciones de recursos bajo el Pacto Fiscal Federal? Me están preguntando eso ahorita. Esa es una pregunta muy fina. Sí. El Pacto Fiscal Federal, que extrae recursos de los estados de mayor crecimiento y mejor ingreso, y los gasta en los de menor ingreso. Política fiscal que ya lleva por lo menos 20 años. Ya debería haber tenido algún impacto que atenuara, que menguara la disparidad, y no lo ha tenido. Así que evidentemente el quitarle a los estados prósperos para darla de la manera que la dan, porque el asistencialismo no lo inventó López Obrador. Acuérdense de Solidaridad con Salinas de Gortari y Prospera con Calderón, y ahora los gigantes y brutales, y quiero decir la palabra en el sentido literal, brutales, programas de López Obrador son dispendiosos, no tienen control, van al gasto directo, no van a la inversión. Y sin inversión no hay crecimiento. Me están preguntando otras personas. Adelante. ¿Crees que suba el dólar? Creo que se devalúe el peso, es la pregunta, ¿verdad? Afirmativo. Es muy probable que sí, y va a depender más del dólar que del peso. El peso se va a debilitar porque nuestra generación de divisas, que es, dicho sea de paso, muy grande, gracias al Tratado de Libre Comercio y gracias a nuestro nivel de exportación, que es uno de los logros más grandes de los últimos 30 años. Pero la exportación, que en el 18 y el 19 fue arriba de 450,000 millones de dólares, ¿sí? Más o menos la tercera parte del PIB, estaba colgada de un Estados Unidos en franco crecimiento. El Estados Unidos del 14, 15, 16, 17, 18. No de un crecimiento rápido y espectacular, pero sí un crecimiento importante y sostenido. Bueno, ese crecimiento ya terminó. Estados Unidos tuvo una contracción de 4 o 5% en el primer trimestre de este año. Va a tener una contracción catastrófica en el segundo trimestre debido a todo el efecto del coronavirus. El año va a ser malo. Y de nuevo te digo, nos daríamos de santos que en Estados Unidos terminaran en 0 o en 1 el año que entra. El dólar, por consecuencia, se va a debilitar a menos de que Europa y China continúen también muy débiles. Si se llega a fortalecer el dólar, nos vamos a devaluar. Pero no depende del peso, depende del yuan y del euro. Nuestra defensa principal, la verdadera, que es la generación de divisas, yo creo que ya está cayendo. En primer lugar, por la industria automotriz, que apenas está en curso de considerar su apertura. Es nuestra principal exportadora. Agrégale a eso, Armando, Sí. la caída del turismo, que es catastrófica en estos días y meses. Agrégale a eso el precio en el piso del petróleo. Así que nuestra generación de divisas va a estar mal. Y si el dólar se aprecia o se mantiene fuerte, habrá devaluación mayor que la que hemos tenido. Sobre la misma pregunta, me hace una pregunta adicional. Si usted pudiera darle un consejo económico a AMLO, ¿qué le diría? Le diría que una de dos, o que renuncie a la presidencia de la República por bien del país, para que no lo dañe más, ¿Mari? o que nombre a un jefe de gabinete, un Marcelo Ebrard, por ejemplo,
y que lo deje administrar el país de todo a todo. Y que él se concentre en ser una figura o la cabeza del partido o algo así. Yo no creo que tenga él la capacidad para remediar las cosas. Él las empeoró. El coronavirus nos vino a rematar nada más. Ya, me paso al siguiente tema. Una pregunta más, la estaba leyendo. Hasta de las... Ok. Perdón por interrumpirte. Sí, está bien. Una pregunta más. Hasta de las peores crisis siempre logra haber una resultante buena. Siempre, ¿podría decir algo bueno o solo se informó para descalificar a todo? Y no estoy a favor de AMLO, estoy a favor de ser un empresario enfocado hacia adelante. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, yo creo que, como he hablado, pero quien me haya hecho la pregunta recuerde que los temas que he tocado se refieren a las premisas falsas que utilizó la 4T en la campaña. Y pues, como son falsas, evidentemente, hay evidencia para demostrarlo, pues entonces es sonado muy negativo. ¿Qué puede salir de bueno? Yo creo que sí van a salir cosas buenas. Primero que nada, yo creo que esto del el home office nos ha enseñado a muchos empresarios a que es factible que muchos empleados se queden en casa, si no parte del tiempo, una buena parte del tiempo. Y que si continuamos en alguna medida con esas prácticas, el problema del transporte público, que en Monterrey es terrible, y el problema de contaminación podrían disminuir. Creo que esa será una ganancia. Otra ganancia, y que ya la considero más viable, más grande, es la siguiente. Desde todo el 17, el 18 y el 19, Estados Unidos ha estado en conflicto con China por la animadversión del presidente Trump hacia China, que ya naturalmente empezó a ser correspondida. A esa animadversión, China tiene un deseo de ascender y de convertirse en la primera potencia del mundo, económicamente, militarmente. A eso le agregamos el coronavirus. Y hay muchas empresas que van a pensarlo 2 veces antes de trasladar operaciones, por ejemplo, de manufactura. Y no me refiero nada más a maquiladoras, me refiero a procesos más complejos de metalurgia especializada o de electrodomésticos o de partes de aeronáutica o de electrónica. Van a pensarlo 2 veces antes de irse a China. ¿Por qué? Bueno, pues China tiene hábitos higiénicos que dejan que desear. ¿Que los pueden corregir? Tal vez. Pero de allá han venido ya varias pandemias, no nos olvidemos. México para Estados Unidos es un ámbito más conocido y hasta, diciendo la verdad llana y lisa y fea, controlable. Tenemos un tratado que tiene muchas condicionantes, inclusive de naturaleza ambiental. Entonces aquí muchos procesos van a poder hacerse, y algunos ya de hecho se hacen, con estándares higiénicos norteamericanos. Y eso cada vez más va a ser aceptado y deseado. Y si aprovechamos el incrementar las cadenas de suministro con Estados Unidos y Canadá, y tal vez también con Japón, posiblemente. Japón es un gran inversionista en China. Hacia acá podríamos vernos beneficiados, pero eso va a tomar su tiempo, sus 2, 3 años por lo menos. Me preguntan otra, ¿cómo se considera que se ve afectado el mercado inmobiliario para los próximos años? ¿Y cuál considera que sea una buena inversión o mercado favorable para
para los siguientes años? Bueno, esa pregunta nos saca mucho del tema y te voy a pedir, Armando, y a la persona que la hizo, que me la repitan, que me la vuelvan a plantear al final de la presentación. Con todo Porque ya gusto. estaríamos en otro tema totalmente distinto. La acepto y la voy a comentar, pero al final. Con todo gusto. Ok. Ahora voy a hablar de la desigualdad. Me quedan 3 temas más cortos. Desigualdad, criminalidad y petróleo. Sí. Muy distintos, pero todos son elementos clave en la 4T, en su campaña y en el plan de gobierno. El crecimiento lento y la pobreza resultante nos ha traído desigualdad. Una desigualdad sin precedentes. Vemos las cifras del propio gobierno, del INEGI. Falso, esa es una falsedad. Miren ustedes, la desigualdad ha sido una característica de las economías casi todas del mundo. Casi todas las economías del mundo que cuentan para algo o de las cuales se tiene información. Aquí les van unos datos. Anótenlos si quieren. Voy a darles el número que representa el número de veces que el 20% que más gana concentra en términos de ingreso respecto del 20% que menos gana. El 20% que más gana en China gana casi 13 veces más que el 20% que menos gana. En Brasil, 11 veces más. El 20% de arriba como múltiplo de los ingresos del 20% de abajo. En Chile, 10 veces. En México, 10 veces. En Colombia, 10 veces. En Estados Unidos, 8.4, más de 8. La desigualdad es bastante parecida en Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Brasil. Es más, la peor está en China, país, lo digo con un poquito de cinismo, comunista, lleno de grandes y talentosísimas empresas, casi todas ellas en sociedad con el Estado. La desigualdad ha sido una constante en el desarrollo económico de México, del mundo, y ha venido cayendo, aunque no me lo crean. Pero imagínense a quienes de ustedes les interese un poco la historia de México. En la Nueva España, con hacendados y mineros españoles, unos cuantos criollos, algunos mestizos por ahí cargando costales de maíz y peones cargando plata y oro, cobre. La desigualdad era brutal, mucho peor que la de hoy. Ok. 200, 300 años más tarde en el Porfiriato, en las haciendas del Porfiriato, la desigualdad era inmensa, mayor que la de hoy. La desigualdad de hoy es posiblemente la menor de nuestra historia y es tremenda, porque la desigualdad ha sido siempre constante de este país y de toda clase de sistemas económicos, excepto aquellos que imponen la igualdad, el igualitarismo por la fuerza de las armas. Ejemplo, la Unión Soviética, no la Rusia actual, que es de capitalistas oligarcas ligados al Estado, como en China, pero sí en la Cuba actual, donde la pobreza es mucho más pareja, excepto para la nomenclatura del castrismo, impuesta por la fuerza de las armas. En Venezuela, posiblemente hay más igualdad que en México o que en Estados Unidos. O presión y de pobreza. Igualdad en el piso. Me voy y luego paso a preguntas al tema del crimen. En desigualdad tengo una pregunta. No sé si la puedo hacer todavía. ¿Es sobre la desigualdad? Es sobre desigualdad. Ok. ¿Cómo se va?
¿Cómo se abate la desigualdad? Muy buena pregunta. Me encanta la pregunta por lo pertinente, lo importante y lo breve. ¿Cómo se abate la desigualdad? Ok, o sea, tenemos que preguntarnos dónde y después cómo hicieron ahí, en ese lugar, para abatir la desigualdad. La desigualdad hoy día es menor, primero, en Alemania. También es baja en Dinamarca y Suecia. También es más baja en Japón. No muy baja, ¿eh? Es como el múltiplo del que hablamos hace rato, que era 12 veces en China, 10 veces en México, 8 veces en Estados Unidos. En Japón es 5 veces. Hay una fuerte desigualdad que siempre ha habido y en mi opinión siempre habrá. Pero ¿cómo lo hicieron? En Alemania, Suecia, Japón, Dinamarca. 2 palabritas: educación y capacitación. Y quiero enfatizar la palabra capacitación, porque eso ha sido clave en esos 4 países. Suecia, Dinamarca, Japón y Alemania. Muy distintos entre ellos, ¿eh? Capacitación quiere decir tomar al adulto, y en particular al adulto en sus 20s y 30s y 40s, que todavía tiene mucha vida por delante, y que no tiene una especialización, no tiene un oficio, una habilidad, y enseñársela. Otra vez, el ejemplo está aquí en nuestra tierra. En la Secretaría de Economía hay una institución mayormente desconocida para los neoleoneses, que se llama el Instituto de Capacitación y Educación de los Trabajadores, ICET, donde se capacitan, como en el 18, a más de 29,000, casi 30,000 personas al año. Lo pagan las empresas que envían a los trabajadores y lo subsidia el Estado de Nuevo León. Y se capacita en cosas tales como inyección de plástico, soporte técnico de computadoras, carpintería, soldadura, moldeo, fundición, cosas que son útiles para las industrias de Nuevo León. Querétaro tiene un programa así. Juárez, Ciudad Juárez y Chihuahua, pero con mayormente dinero de Ciudad Juárez. Una fundación que puso ahí el señor Bermúdez, Antonio Bermúdez, un hombre muy desconocido en México, pero fue el inventor de la industria maquiladora mexicana, allá en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Él puso un instituto que Juárez y Chihuahua lo han continuado hasta hoy día, antes en cosas simples de maquila, muy dirigido a mujeres, a capacitar a mujeres para trabajar, y hoy día muy dirigido a electrónica. Hay grandes laboratorios muy avanzados en Ciudad Juárez. Educación y capacitación es la respuesta a esa pregunta. Me voy a pasar al siguiente tema, si me permiten, por favor, para que no se nos vaya demasiado el tiempo. Luego me regreso a las preguntas que ustedes quieran. Gracias, Roberto, muy amable. La pobreza, el bajo crecimiento, la desigualdad ha traído crimen. No cientos de miles, millones de mexicanos han creído eso. Checa, tiene lógica. El hambre provoca el crimen. Bueno, la militarización trajo no menos crimen, sino más. Ok. Tomen sus notitas, por favor, su apunte. Aquí hay otro numerito que es muy digno de recordarse. En la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, en el 9 y el 10, 2009-2010, la tasa de homicidios en México por 100,000 habitantes, que es como se mide en todo el mundo, pasó de 8 a 9,000 por cada homicidios, 8 a 9,000 por cada 100,000 habitantes, a 24,000. Se multiplicó por 2,5 veces.
Calderón, desesperado, les echó encima la Marina y el Ejército a perseguir narcos. Comenzó en Michoacán y le siguió en Guanajuato, Jalisco y en muchos otros estados. Esa política la continuó Peña Nieto sus primeros 2, 3 años, hasta que sobrevino la Casa Blanca primero y su desprestigio consecuente, y después la noche de Ayotzinapa, que le endilgaron al Estado mexicano. El hombre, y esta es una opinión mía, se acobardó, se quedó chiquito, retiró a las Fuerzas Armadas y dijo que de ahí en adelante todo sería manejado con precisión por labores de inteligencia, que sí, capturaron a muchos, pero quitaron la represión que sí había en pueblos y calles del país. Y que sin duda le costó la vida a un buen de inocentes. No me cabe ninguna duda, como los 2 muchachitos que mataron los militares en el TEC. Pero la tasa de homicidios bajó de 24,000 en el 9-10 a 22,000 en el 11-12, a 19,000 en el 13, a 17,000 en el 14, y hubiera seguido para abajo si hubieran seguido los militares y los marinos en las calles. Sí, a costa de algunas vidas inocentes, pero a costa primordialmente de un enorme número de narcos y criminales y rateros, o muertos por las Fuerzas Armadas o enviados a prisión. Calderón envió una iniciativa de ley en el 09 y en el 10 para crear un sistema nacional de seguridad que por oposición sistemática y saboteo del PRI y de otros partidos nunca prosperó. Llegó Peña Nieto, mantuvo a los militares en la calle, mandó otra iniciativa y ahora el PAN lo obstruyó y nunca prosperó. Y así estamos. Hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, en que después de muchas visitas misteriosas del Attorney General, el Attorney General que viene siendo el Procurador General de los Estados Unidos, William Barr, visitas que ha hecho a México con muy poca publicidad para reunirse con Ebrard y con Sánchez Cordero y una vez creo con el presidente, que han tenido por tema el crimen organizado, pero nunca hemos sabido bien a bien de qué se trataba. Ayer anunció el presidente Peña Nieto que la Guardia Nacional, el presidente López Obrador anunció que el Ejército y las Fuerzas Armadas volverán a intervenir para el control de aduanas, puertos, aeropuertos, carreteras. O sea, estamos volviendo a donde estábamos. Me paro por ahí, pero no me paro. Fíjense que la otra pregunta que queda en el aire es por entidad federativa. Resulta que en los estados que sí tuvieron crecimiento, fue donde más creció el crimen organizado. Óiganme bien, en los estados de mayor crecimiento es donde mayor crecimiento tuvo la tasa de homicidios. La tasa de homicidios creció en Guanajuato en años de gran crecimiento 500%, en Zacatecas 400%, en Quintana Roo 360%, en Jalisco 300%. Y en los estados de menor crecimiento y más pobreza, como ya vimos, el crecimiento de los homicidios fue el menor. Hace rato hablé de 300, 400 y 500% en 10 años. En Oaxaca creció 31%. En Chiapas 9%, el estado más pobre del país. En Guerrero 16%, con todo y el narcotráfico creció mucho menos que en Nuevo León, menos que en Guanajuato. ¿Por qué? ¿A dónde se dirigen los narcos y sus operaciones? ¿A dónde hay dinero o a dónde no hay dinero?
¿Qué buscan el crimen organizado y los narcos si no es dinero? Lo que buscan es dinero y van a donde está el dinero. Y el dinero no está principalmente en los estados pobres sin crecimiento. Entonces, no es cierto que la falta de crecimiento provocó el auge del crimen organizado. El auge del crimen organizado lo provocó, uno, el retiro de las Fuerzas Armadas sin que hubiera policías, jueces, investigación policial, inversión en la procuración de justicia. Debimos haber hecho lo que Calderón y después Peña Nieto propusieron, tener al ejército y la marina en las calles como sostén, como un tentempié, mientras invertíamos como una de las grandes principales inversiones del país en procuración de justicia, en jueces, en capacitación de policías, trabajando de la mano con nuestros socios que bien tienen toda clase de facilidades para darnos entrenamiento y capacitación, como se empezó a hacer. Y con esto quiero terminar. Quiero decirles, como sí se hizo, ¿en dónde? En Nuevo León. Aquí cuando se creó la Fuerza Civil, al final del sexenio de Medina, que lo hizo a fuerzas, forzado y arrastrado por la IP. Cuando se creó el Consejo Nuevo León y se creó la unidad antisecuestros, ejemplar en el país, la más grande del país, con cantidad de elementos que fueron entrenados por el FBI, con viajes y viáticos pagados, parte por el Estado y parte por la IP, con instructores norteamericanos, aquí y en Cuántico, Virginia. Hay cómo hacerlo y lo hemos hecho como en Nuevo León. Bien, aquí me paro. Me están haciendo una pregunta. Señor expositor, buenas tardes. ¿Conoce usted el caso de las políticas en Corea del Sur? ¿Cómo podrían aplicarse aquí en México? Sí lo conozco. En Corea del Sur, las políticas para el desarrollo económico fueron un trasplante de las políticas que se inventaron, porque es el caso, en Japón y Alemania. En Japón y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 60, se crearon grandes organizaciones combinando tres factores: los empresarios, los funcionarios locales principalmente, y las universidades y tecnológicos. Y con esos tres elementos, muchos lo llaman la triple hélice, se formó lo que aquí en Nuevo León llamamos en inglés un clúster estratégico. Aquí en Nuevo León tenemos 9 o 10, 8 que tienen ya más de 25 años. Corea del Sur hizo lo mismo con un éxito enorme. Se lo trajo de Japón. Acuérdense ustedes que Corea del Sur fue un país colonia de Japón, ocupado por Japón de manera muy cruel y muy violenta, pero la administración de la Corea del Sur independiente, la que quedó después de la guerra del 50-52, estuvo mayormente compuesta por funcionarios entrenados en Japón y que trabajaron bajo la férula japonesa. Ese es el modelo de Corea del Sur, el japonés, probablemente mejorado. Muchas gracias, muy amable por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta antes de meterme al tema petrolero? ¿Qué opina el maestro Batres sobre los efectos del paro de actividades por la pandemia? Ok, esa también la quisiera pasar al final para no salirme de los temas. Y luego, aclaro, con todo gusto, vamos a manejar esa pregunta y la anterior que dije que por favor me marcaran ahí el paso tantito. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra referente a la criminalidad o al desarrollo económico? ¿Por qué no se empleó el sistema de inteligencia? Mi pregunta deriva ya que el índice de criminalidad va en aumento.
Bueno, como dije, Calderón intentó ampliarlo y lo paró el legislativo. Igualmente Peña Nieto trató de ampliarlo y lo paró el legislativo. Han naufragado las iniciativas presidenciales y después de esas ya no ha habido ninguna más que la Guardia Nacional, que realmente no es policíaca ni tiene que ver con inteligencia. No hemos hecho nuestra tarea los mexicanos, ni los gobiernos, ni el legislativo. Se ha hecho a nivel local en uno que otro lado, particularmente en Nuevo León. ¿Por qué? Pues por güeyes, diría yo. Muchas gracias, muy amable por las respuestas que se han dado. Ok. Entonces, el siguiente y último tema es el nacionalismo petrolero. ¿Sí? En la campaña y en el plan de gobierno se nos dijo a los mexicanos, tenemos que rescatar a Pemex, está saqueada y descuidada. Y esto lo vamos a hacer con Dos Bocas, una gran, nueva, enorme refinería en Tabasco, y vamos a efectuar el saneamiento y el rescate de Pemex. Buena lógica, suena bien. Solo que son convicciones, yo les llamo premisas, son las bases de todo un gobierno que están divorciadas de la realidad. Puedo decir que son mentiras también, si quisiera ser malicioso, pero por lo menos son divorciadas de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, veamos, el país que más fabrica, consume, utiliza automóviles es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, hacia 1900, hacia el año 2000, ocurrió lo que en la Asociación Automotriz Norteamericana se conoce como peak car, pico automotriz, el clímax de la industria. Y en ese pico, los hogares norteamericanos gastaban cerca de un 10% de la totalidad de sus ingresos en autos. Preferentemente, y por lo menos, 2. Como hacemos aquí, por ejemplo, en San Pedro Garza García. El porcentaje equivalente 15, 18 años después va a 5%, a la mitad. A la mitad. Los autos en Estados Unidos son cada vez más usados. La vida de los autos cada vez se prolonga más, cada vez hay menos nuevos. Hay muchos factores que inciden en esto. La conciencia verde es una. Mucha gente, pues, si podemos, quisiéramos utilizar el transporte público a donde vamos. Si voy a Londres o París, no ando en taxi, ando en metro. Si voy a León, Guanajuato, ando en un metrobús. Si quiero atravesar la Ciudad de México de sur a norte, cojo el metrobús. Aquí en Monterrey no hay el equivalente. Pero donde hay conciencia verde, se usa el transporte público. Esa es una cosa. Otra es que hay ciudades como esta, Monterrey, que están llegando pues a su fin, al extremo, en fin, en materia de congestionamiento. Tuvimos aquí meses como octubre, noviembre, diciembre del año pasado, en donde era casi imposible transitar. Y por otra parte, tenemos una gran innovación tecnológica con la batería de litio, con el auto eléctrico, con empresas como Tesla. Y eso viene. Y eso no tiene nada que ver con el rescate del petróleo ni con las refinerías. Tiene que ver con la conciencia verde. Tiene que ver con que la energía limpia siempre será mejor porque no nos envenena. Y la industria automotriz empieza a declinar. La industria petrolera, que es la que el señor López Obrador debería de estar viendo porque exportamos una gran parte del petróleo mexicano, está declinando y rápidamente. Miren ustedes,
La petrolera más grande del mundo, que es Saudi Aramco, está en vías de cerrar sus refinerías más grandes. Del 20 al 24 va a cerrar todas. Ese es su plan, anunciado públicamente. Petrobras está en vías de privatizar o cerrar 4, las 4 más grandes refinerías del país. En Trinidad y Tobago tiene British Petroleum y otra compañía internacional, un consorcio con Shell, Petrotrin, en consorcio también con el gobierno local, una enorme refinería que se llama Pointe-à-Pierre, que está cerrando ahorita, en estos días. British Petroleum acaba de cerrar Baldwin Island. Baldwin Island en Australia es una de las refinerías más grandes en todo el mundo. Exxon tiene un plan para cerrar refinerías. O sea, entiéndanme bien. El pico de la industria automotriz ya pasó y va en declive. El carro eléctrico, bien. Va a reemplazar al carro de combustión interna y a la gasolina y por lo tanto al petróleo en los siguientes 10 años. La capacidad de refinación en el mundo va en declive porque está excedida. Hablo de la industria automotriz y de gasolina. Ahora déjenme hablar un poquito del petróleo. Todos ustedes han visto que desde el fin del 19, el precio del petróleo se viene derrumbando. ¿Por qué? Porque el precio en los mercados de commodities es extremadamente sensible, elástico, dicen los economistas, a la oferta y la demanda. Y hay muchísima más oferta que antes. Y más ahora con el coronavirus, en relación a la demanda. Pero en términos absolutos, la oferta, creció y mucho. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el primer productor del mundo en los años 50, 60, principios de los 70, y particularmente nuestro vecino, el estado de Texas, mayor productor del mundo, ha vuelto al mercado y hoy es el primer productor de petróleo del mundo. ¿Por qué? Debido a una nueva técnica de explotación más barata y más rápida, que es la fracturación hidráulica. Estados Unidos solito le ha agregado 10-15% al volumen de petróleo ofertado en el mundo, al mismo tiempo que la demanda venía cayendo por el auto eléctrico, por las energías renovables, al mismo tiempo que en países como Alemania y Suecia ya se prohibió el motor de combustión interno. Y hay un plazo de 3-4 años para su extinción completa. Al mismo tiempo que están cerrando las refinerías. Nosotros invertimos en el 19 $150,000 millones de pesos del erario para metérselos a Pemex. Y estamos construyendo una refinería enorme en Dos Bocas, un pantano en Tabasco. Además de esas tonterías, sencillamente no hay mercado y no va a haber. Y todo ese dinero, igual que el dinero del aeropuerto en Texcoco, es dinero tirado a la basura. Y es dinero de ustedes y mío. Por eso va a haber depresión, por eso no vamos a crecer, entre otras razones. Esa es la verdad acerca del petróleo. Es otra premisa falsa. Las 5 son falsas. El promedio del crecimiento es un espejismo. Que la falta de crecimiento trajo pobreza, no es cierto. Donde hubo crecimiento bajó la pobreza. Que el neoliberalismo resultó en una desigualdad sin precedentes, no es cierto. Y me olvidé de mencionarles a ustedes un hecho que aquí a mi amigo Armando se lo he mencionado varias veces desde hace muchos años y que casi siempre se olvida en nuestro país, que es la demografía. México no ha batido más la pobreza de lo que lo ha hecho. Y sí lo ha hecho porque en los años 30 teníamos un nivel de pobreza de 78-79% según estudios del Colegio de México.
pasamos a 60 y 70%, niveles, digamos, bolivianos, en los años 60, y de ahí hemos pasado a 42% en la actualidad. Es un descenso lento pero sostenido. ¿Y por qué ha sido tan lento? Por la demografía. Porque crecimos de ser un país de 33 millones, tantito antes de que yo naciera, que fuera el 42 del siglo pasado, a 130 y pico de millones actualmente. Eso es por 4. Busquen ustedes, los desafío, amigos. Busquen, métanse a Google, a una enciclopedia, y vean el crecimiento demográfico de China, de India, de Estados Unidos, de Brasil, y son inferiores al mexicano. De 11 millones en el 11, cuando estalló la Revolución Mexicana, cuando el asesinato de Madero, teníamos 11 millones. A 30 millones en los 30, a 60, 70 millones con Echeverría en los 60, y nos volvimos a duplicar a 130. Con un crecimiento demográfico tan brutal, porque nos han encantado las familias de 5, 6, 7 hermanitos. En mi familia ha habido varias. Así somos. ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez menos, pero así hemos sido. Pues es muy difícil disminuir la pobreza. Hay un dicho más usado en el Bajío que aquí que dice que entre menos burros, más solotes. Y al revés. Entre más burros, menos solotes. Con todo y eso hemos bajado la pobreza a la mitad. Nos ha llevado 80 años, es cierto. Pues no es tan lento considerando que nos hemos cuatruplicado. Considérenlo. Bueno, ¿preguntas? Tengo 2 preguntas. Adelante. Pronostica que la actual administración federal dé reversa a la reforma constitucional en materia de energía de diciembre del 2013, en particular en cuanto al papel central de Pemex y CFE en el sector. Parecería que AMLO prefiere que todo sea controlado por el gobierno y con la reforma se dio entrada o a una mayor facilidad a particulares para participar en el sector energético. Me parece muy buena pregunta. La política energética del presidente López Obrador, en primer lugar, representa un enorme desperdicio de recursos en petróleo, un combustible que va de salida. En planeación estratégica lo llamaríamos en envejecimiento, que va principalmente a una industria declinante, que es la industria automotriz a base del motor de combustión interna. Y a él lo mueve para ese enorme desperdicio y para detener las energías limpias y renovables. ¿Y esta es una opinión? No, para las cosas anteriores tuve fundamentos, casi todos de INEGI. Mi opinión es que lo que lo mueve a él es ideología, es convicción. Él se quedó anclado en la década de Luis Echeverría, que es donde el muchacho, que era López Obrador, a quien la apodaban en la universidad, en la UNAM, la piedra, ese era su apodo, por algo sería. Él cree lo que cree porque es lo que cree y es lo que ha creído y es lo que va a seguir creyendo. Y se va a estrellar contra la pared y nosotros también. La pregunta siendo, ¿creo que le va a dar reversa? Yo creo que en alguna medida sí, soy optimista, porque la realidad se le va a imponer. La cruel realidad. ¿Cómo se le va a imponer? Porque no va a haber mercado para el petróleo, porque va a haber mercado para un petróleo de 6, 10, 15 dólares cuando nos cuesta 14, 16, 17 sacarlo. Porque no hay dinero para hacer las inversiones. No hay dinero porque no va a haber crecimiento, porque va a caer la recaudación. Dígase lo que se diga, va a caer porque vamos a una contracción brutal.
porque va a ser cada vez más barato importar gasolinas. Van a empezar a construir, creo yo, almacenes para gasolinas, almacenaje para gasolina importada, porque es lo que le van a imponer de Hacienda, las voces sensatas de su gabinete, inclusive de su partido, que sí hay algunas. El obstáculo, en mi opinión, es el mismo. La realidad se va a imponer. ¿Qué tanto va a tardar? Eso no sé. Tengo otra pregunta. Adelante. ¿Cómo solventar el problema de la intermitencia que provocan las renovables en el sistema eléctrico nacional si la alternativa para un combustible de transición es el gas natural y hay una estrategia anti-fracking de parte del gobierno mexicano? Como pregunta. Yo no soy experto en el tema. Me dirijo a la persona que me haya hecho esa pregunta tan buena. No tengo los conocimientos a fondo para contestarla adecuadamente. Sé, sin embargo, que el gas natural, su uso, su explotación y uso, ha crecido más que el de petróleo y gasolina en Estados Unidos y en México antes de López Obrador, porque es posible generar electricidad de manera más limpia. Al sur de mi ciudad natal, que es Piedras Negras, Coahuila, por ahí por Nava, Coahuila, a unos 80 kilómetros al sur de la frontera, hay unas termoeléctricas muy grandes de la CFE que se nutrían de carbón de Nueva Rosita, Coahuila. Las columnas de humo contaminante eran pavorosas, eran gigantescas. Para aquellos que tengan tantas canas como yo, acuérdense de las humaredas que echaba el Horno 3 de la fundidora de Monterrey en los 60. Bueno, más grandes que esas fumarolas eran las de la CFE en Nava, Coahuila. Y ahora ya no lo son, porque están generando de manera alternada con gas natural de ahí mismo de la región. Eso deberíamos de hacer por lo menos. Ahora bien, hay que considerar también que México tiene una posición geográfica privilegiada, no solamente para el comercio con Estados Unidos, sino para la generación de energías renovables. Estamos a la mitad del mundo entre sur y norte y estamos a la mitad o atravesados entre dos grandes océanos. Somos un país chorizo, una lengüeta inmensa que atraviesa de norte a sur entre el Atlántico y el Pacífico. Idóneo, palabras de Iberdrola, gran empresa española de generación eólica, no mías, palabras de ellos. La generación a base de viento en México es un lugar idóneo para hacerlo. Iberdrola lo está haciendo y lo seguiría haciendo en mayor escala si la dejara. Sobre las dos preguntas que quedan pendientes. Adelante. Vamos a adelantarlo ahorita ya. ¿Cómo se considera que se ve afectado el mercado inmobiliario para los próximos años? ¿Y cuál considera que sea una buena inversión o mercado favorable para los próximos años? Bueno, yo me formé como consultor en estrategia y esa pregunta causa honorarios. La respuesta a esta pregunta es, me duele el codo darla sin que medien honorarios adecuados. De acuerdo. ¿Cómo está el mercado? Perdón, eso es broma. El mercado está hecho garras. El mercado está hecho garras. La demanda de bienes inmuebles, sobre todo los más caros, está por los suelos. Lo peor está por venir. Lo peor no tiene que ver, en mi opinión, con el COVID. Pues sí hemos estado muy afectados porque no hemos podido construir. Yo uno de ellos. Pero cuando pasen las restricciones, y pasarán, y vendrá una segunda oleada, chiquita o grandota, a saber, y volverán restricciones, y volverán a pasar. Pero más allá de eso, más lejecitos, hacia fin del año, el que entra, la contracción económica brutal
nos va a seguir doliendo. Teníamos sobreoferta en algunos renglones del mercado, por ejemplo, departamentos de lujo. Yo creo que la vivienda más barata seguirá siendo necesaria y no me refiero únicamente a vivienda tipo Infonavit o tipo vivienda social. Vivienda media y de media un poquito para abajo. Creo que será más capaz de navegar en las aguas turbias, turbulentas a donde vamos, que las residencias caras, que ha sido mi especialidad. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más? La siguiente pregunta. ¿Qué opina el maestro Batres sobre los efectos del paro de actividades por la pandemia? Opino que fue una medida acertada. Reconozco el mérito de los alcaldes que tomaron esa medida. No solamente San Pedro, sino los demás. Les reconozco su capacidad de colaborar. Un bien, una virtud escasísima en nuestro país y que da inmensos rendimientos, como se ha demostrado en Nuevo León. Colaboración. Han colaborado los alcaldes, han estado en comunicación frecuente. Debo decir que un gobernador que por largo tiempo no fue de mis gobernadores encomiables, ha venido cambiando de actitud, de capacidad colaborativa y también ha hecho lo propio. Creo que el secretario de Salud estatal, en mi opinión, también ha acertado en medidas de restricción oportunas. Que si tantito más, que si tantito menos, que si duraron poco, que si van a durar más. Yo estoy seguro que ni él ni nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí les digo es que aquí en Nuevo León no estamos tan dados al traste como en el Estado de México o en Quintana Roo, porque empezamos antes, inclusive antes de Texas. Cuando aquí ya teníamos restricciones, en San Antonio yo tuve amigos que tuvieron que prohibirle a sus hijos que están estudiando ahí asistir a eventos de básquetbol, grandes eventos de básquetbol, porque estaban en auge basquetbolero. Bueno, pues eso diría. Opino que han sido buenas medidas las de restricción. Creo que es todo. No hay más preguntas en este momento. Pasamos a darle las gracias al maestro Roberto Batres Otro y en nombre del capítulo de la Barra Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, y en mi carácter tesorero, le damos las gracias y te agradecemos mucho tu presencia y fue brillante tu exposición y en futuros tiempos estaremos llamando nuevamente. Yo soy quien les da las gracias. No sé si fue brillante, pero por lo menos fue con ganas. Gracias, Armando, y gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. También invitamos, si están todos ahí todavía, invitamos que sigan al pendiente de nuestros eventos, que se promocionen en nuestras redes sociales. También invitamos a que se afilien a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Les agradecemos todo. Muchas gracias, muy amable por su intervención y por su presencia. Gracias a todos.